Metroid Dread es el quinto juego en formato 2D de la saga Metroid, en la historia cronológica original y la 16ª entrega de esta saga, sin contar Metroid Prime Hunter's Demo y Metroid Prime 4 que aún sigue en desarrollo. La historia de Metroid Dread se remonta a 2005, juego que sería la continuación de Metroid Fusion. El juego fue anunciado en una edición de junio de 2005 de Game Informer, que sería desarrollado para el Nintendo DS y seguiría el mismo método de juego en 2D. Sin embargo, el juego nunca salió a la luz. Había sido presentado en varias ocasiones, pero no se había anunciado nada oficial. Por varios años, el juego había quedado en el olvido. Y no fue sino hasta agosto de 2007 que en el juego Metroid Prime 3 Corruption para la Wii tuvimos una ligera pero gran referencia a este juego. En una terminal escaneable, en el lugar de los piratas espaciales, nos encontramos con un peculiar mensaje. Experiment Status Report Update. Metroid Project Dread is nearly the final stage of completion. Esto fue lo poco que tuvimos sobre el juego, y claro está, levantó de nuevo las especulaciones de si este juego algún día sería desarrollado. Poco tiempo después se dio a conocer de que solo había sido una pequeña coincidencia y nada oficial por parte de Retro Studios, compañía que dio vida a la saga Prime. Viajando al 2010, Yoshio Sakamoto, co-creador de la saga Metroid, había revelado en una entrevista que el juego sí existió en un momento, y declaró que si volvería a él, preferiría restablecer la situación de una vez y empezar de cero. En julio de 2015, un informante de Nintendo Software Technology reveló que sí hubo un prototipo del juego en el año 2008, y este era funcional, con funciones y gráficas similares a Metroid Fusion, pero Nintendo había abandonado el proyecto después del fracaso de otro juego, tal es el caso de Project Hammer. Por varios años se dieron pequeños informes y entrevistas en las cuales se llegaba a preguntar sobre este juego, que para muchos se había convertido ya en un rumor, así como muchos otros títulos que habían sido anunciados pero que jamás salieron, ya fuera por limitaciones, por malas ventas o por un mal desarrollo de su anterior título. Pero así como muchos juegos que fueron cancelados, se les dio una segunda oportunidad, pero ya no como se habían anunciado en su momento, sino como un nuevo título. Tal es el caso de Metroid 64, que había sido rumoreado para la Nintendo 64, siendo este la continuación de Super Metroid en la Super Nintendo, pero jamás vio a la luz. Este volvió, pero ya no con el nombre de Metroid 64, sino como el nombre de Metroid Other M. Pero en este caso, el juego Metroid Dread regresó tal y como se había anunciado. Claro que ahora sí hubo presentación, tuvimos un mini gameplay y lo mejor es que se estrena este mismo año. Este 8 de octubre, por fin, después de 15 largos años, Metroid Dread verá la luz. Y no solo eso, por fin tendremos la continuación que tanto esperamos de Metroid Fusion.